y además incomprensible para mí. Yo no entiendo por qué Dina Boluarte está actuando como está actuando. La ley, aunque sea manifiestamente inconstitucional en nuestro sistema, es válida hasta que un tribunal, hasta que el TC o un juez diga lo contrario. Y creo que el abogado Lucas Gersi tiene quizás esa posibilidad de poner sobre la mesa temas que siempre pueden generar un debate interesante. Con él queremos hablar de varios temas de coyuntura y algunos de ellos ligados a lo constitucional. Lucas Gersi, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo Gracias estás? por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo encantado a la audiencia de Nativa y feliz de estar acá. Igual de tenerte, Lucas. Muchas gracias. Comencemos con el viaje a Brasil. Correcto. ¿Estamos ante una abierta inconstitucionalidad desde tu perspectiva? Yo pienso que en este caso la constitucionalidad ha sido manifiesta y además incomprensible para mí. Yo no entiendo por qué Dina Boluarte está actuando como está actuando. La Constitución en su artículo 95 te dice bien claro que si el presidente sale del país, alguien lo tiene que sustituir. Cuando hay vicepresidente será un vicepresidente. Cuando no hay vicepresidentes, la Constitución no te da la alternativa, pero la práctica decía que tenía que ser el presidente del Congreso. Pero la regla es clara: si el presidente sale del país, alguien se encarga de su despacho, porque siempre tiene que haber un jefe de Estado en funciones dentro del país. La manera correcta de arreglar esto era precisar quién sustituía a Dina Boluarte cuando Dina Boluarte viajaba. Si Dina Boluarte no quería que fuese el presidente del Congreso, se podía señalar que era el premier y no pasaba nada. Pero el problema es que Dina Boluarte ha aprobado una ley diciendo que nadie la tiene que sustituir, que ella gobierna por Zoom, cuando la Constitución dice que sí la tienen que sustituir. Entonces es una ley inconstitucional. Y el tribunal, y de hecho varios congresistas de izquierda, Sigrid Bazán creo, han planteado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, y yo creo que lo más probable es que ganen, ¿no? Porque en este caso es manifiesto, no es un tema de opinión o interpretación, de acuerdo. sino es una cosa muy clara, ¿no? Entendiendo tu análisis, lo cierto es que en la medida en que no haya sentencia del Tribunal Constitucional, digamos, no está cometiendo una infracción, al menos en este plano. Eso es cierto. Digamos, la ley, aunque sea manifiestamente inconstitucional en nuestro sistema, es válida hasta que un tribunal, hasta que el TC o un juez diga lo contrario. Y eso no ha ocurrido. Entonces, no es que por viajar a Brasil Dina Boluarte tenga que ser vacada o destituida o sancionada. Así no es, ¿no? Además, la Constitución dice, el presidente puede ser vacado si viaja sin permiso del Congreso o si no regresa en el plazo que le dé el Congreso. Eso es distinto a este supuesto. Sí, pues. Inclusive si el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la ley, tú no puedes vacar a Dina Boluarte por viajar a Brasil, porque no es el supuesto de vacancia contemplado en la Constitución. ¿No? ¿Has pensado, has reflexionado sobre la posibilidad, como han mencionado algunos otros especialistas, que esto abre la puerta a una posibilidad de fuga en la medida que tiene responsabilidades penales la presidenta Boluarte, no abiertas todavía por investigación fiscal? No, yo pienso que esa es una fantasía, ¿no? Dina Boluarte está empeñada en su trabajo, bueno, malo, regular, como presidente de la República, está gobernando, está trabajando con sus ministros, ella no tiene ninguna intención de fugarse, ¿no? Entonces yo creo que esa es una elucubración fantástica que no corresponde a la realidad, ¿no? Pero lo mismo pensábamos de Fujimori cuando fue a Brunei, digamos. También teníamos, no, eso es imposible, y patapum. Pero era diferente porque habían salido los Vladivideos, era una coyuntura distinta. Gravísima. Aquí no hemos llegado a este punto, gracias a Dios. Lo que yo no logro comprender... Bueno, Lucas, hay 49 muertos de por medio, que no es poca cosa. Es gravísimo, sí, ok, tienes toda la razón, todas las vidas son sagradas, todas las vidas se tienen que investigar, pero el Perú merece tener una transición ordenada y yo creo que a ninguno, a nadie en realidad le conviene una transición así desordenada, abrupta, que fuerce una elección improvisada, donde los partidos políticos van a estar desorganizados y el resultado va a ser más polarización para el país, ¿no? El país requiere estos años de transición. Pero de pronto es eso, es que ella no ha entendido que este es un gobierno de transición. Esperemos que lo entienda, ¿no? Y si no lo ha entendido, tenemos que hacérselo entender, porque ese es el rol que ella tiene. Ella no tiene un respaldo en realidad firme de ningún sector de la población, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de nadie. Está en una situación incómoda, difícil, pero por lo menos le ha devuelto algo de profesionalismo al Estado peruano que lo había perdido en el gobierno de Pedro Castillo. Sobre Castillo,
y conociendo además tu posición muy clara frente a lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, hay que reconocer que hay un doble rasero, es decir, a Castillo se le negaron 5 viajes, a Boluarte a la primera se va, digamos, es decir, la medida no ha sido la misma, no se han puesto los mismos pesos en una balanza, ¿no? Bueno, la decisión del Congreso de autorizar o negar un viaje finalmente es una decisión política. En el caso de Pedro Castillo habían... A ver, yo pienso que la probabilidad de que Pedro Castillo se fugue nunca estuvo. Yo creo que Pedro Castillo lo que quería era capturar el poder, como intentó torpemente y fracasó. Pero claro, el Congreso no está obligado a darle este permiso si es que considera que no se lo tiene que dar. Es finalmente una atribución es una atribución política, sí, ¿no? Una potestad política. Pero el presidente dirige la política exterior del país. Y con 5 negaciones de salida no puedes dirigir pues la política exterior, Lucas. Bueno, a ver, siendo brutalmente honesto contigo, yo creo que es bueno para la política exterior del país que Pedro Castillo no haya viajado. Bueno, pero el presidente elegido por los peruanos, Lucas, nos guste o no nos guste, digamos, ¿no? Pero una persona con una agenda antidemocrática de demolición sistemática del poco Estado de Derecho que todavía tenemos, y eso había que contenerlo, ¿no es cierto? Por eso es que a mí me fastidia personas que dicen que tienen una convicción democrática, que la amenaza gravísima a la democracia peruana y a la institucionalidad peruana del gobierno de Pedro Castillo la pasan por agua tibia, ¿no? Él fue una persona que intentó hacer un golpe de Estado desde el día 1, las amenazas a la libertad de prensa, desde el día 1, la propuesta de la Asamblea Constituyente al estilo chavista o al estilo Nicolás Maduro para concentrar el poder. Había que ser conscientes de esa amenaza grave. Todos los demócratas de todos los sectores, izquierda, derecha o centro, conversamos democráticamente. Con el que tiene proyecto autoritario, antidemocrático, a ese hay que hacerle oposición fuerte, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero no perdamos de vista que es el ganador de las elecciones. Y que gana las elecciones. Lo es, sí, lo es, lo es. Sí. Y por lo tanto, tiene que gobernar desde su enfoque político y desde su perspectiva, en tanto respete, por supuesto, el orden constitucional. Termino con la idea. Sí. Reconociendo que era un pésimo gestor y reconociendo ahora que era un pillo. Y para mí es innegable que el Congreso de la República activó los mecanismos que también podían haber hecho ingobernable el país. Él no tuvo la pericia para manejarlo. Es que digamos, el Perú tiene un problema de inestabilidad, falta de gobernabilidad. Pero el problema del gobierno de Pedro Castillo no era la inestabilidad o la falta de gobernabilidad. Un Pedro Castillo con gobernabilidad hubiese sido mucho peor que un Pedro Castillo sin gobernabilidad. Si Pedro Castillo hubiera tenido gobernabilidad, de repente estaríamos los dos en el frontón en este momento, ¿no es cierto? En un búnker, en el frontón presos. Era una persona con una propuesta antidemocrática. Quería demoler las instituciones del Estado básicamente para establecer una dictadura. Entonces, gracias a Dios que el Congreso le hizo esa oposición y le dificultó la gobernabilidad. Pero ¿no? Si tú no crees que el Congreso ha intentado cooptar de la misma forma las instituciones, como ha hecho con el Tribunal Constitucional, como ha hecho con la Defensoría del Pueblo, como que le ha puesto el ojo a la Junta Nacional de Justicia. Son atribuciones del Congreso. Sin duda, nombrar a los magistrados, nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, nombrar al Defensor del Pueblo. Sin duda, uno puede discrepar de ciertas elecciones. Y de los mecanismos de elección, ojo. También, a ver, el señor Defensor del Pueblo, yo creo que es una persona que no es idónea para el cargo. Esto ha sido parte de un pacto político. Creo que se hizo pésimo eligiendo a ese señor a ese cargo. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, estas son personas que tienen mucha solvencia, competencia en la materia constitucional y reconocidos desde hace muchos años en esa materia, ¿no? Entonces, yo creo que es una exageración terrible. Es una exageración terrible decir que ha habido un golpe, una captura de la institución. No es así, ¿no? Si tenemos que respetar los procedimientos constitucionales. Es natural que cuando en el Congreso hay una mayoría de un sector, eso se refleje después en el Tribunal Constitucional. El problema es un problema de diseño, Carlos. ¿Cuál es el problema? Te entiendo. El Tribunal Constitucional en el Perú tiene el periodo de gestión más corto del mundo, 5 años. Y eso lo hace más vulnerable a los cambios políticos. Porque cuando hay un Congreso de izquierda, TC de izquierda. Congreso de derecha, TC de derecha. El magistrado del TC debería tener un periodo más largo, para que no cambie todo el TC al mismo tiempo. ¿Y quizás sacar su elección de la esfera congresal? Yo creo que no hay una alternativa que sea buena, porque la alternativa ¿cuál es? Por ejemplo, yo he escuchado a Walter Albán, quien respeto mucho, quiero mucho, he aprendido mucho de Walter. Walter Albán decía, no tiene que ser el Congreso, sino ONGs, ¿no? Pero las ONGs finalmente no tienen una legitimidad democrática, que el Congreso tiene.
Luego, una institución como la Junta Nacional de Justicia no se escoge finalmente con tanta transparencia. La Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se escoge? A través de universidades privadas, universidades públicas, colegios profesionales. Son instituciones válidas, pero menos transparentes, menos representativas que el Congreso. Entonces creo que el Congreso, por más que no nos guste, nos parezca un caos, nos indigne muchas veces, es la alternativa menos mala que tenemos para eso. Pero es que ¿no? entiendo tu lógica y el elemento de la representación como elemento central para la elección de los magistrados. Claro. Pero es que esa representación está teñida de niños y de topos y de cuánto me das por mi voto, digamos. Y para eso, sí, ese es un problema muy real. Y para eso lo que debemos buscar es una reforma política que mejore la calidad de nuestra democracia. Por ejemplo, el sistema político peruano premia a las cabezas de ratón y castiga a la cola de león. Si un partido político se junta con otro, la valla electoral sube de 5 a 6. Se castiga a las alianzas. Consecuencia, nadie hace alianzas. Consecuencia, el voto se fragmenta, los que pasan a segunda vuelta no suman ni 40%. En vez de castigar las alianzas, tendríamos de repente que premiar las alianzas. Si vas en alianza, la valla que comience de repente en 10, que baje a 9, 8, 7, ¿no? Es decir, tenemos que incentivar que los grupos se junten para que haya izquierda institucional, derecha institucional y un sistema político más sano. Y para que haya mayorías, además. Para que haya mayorías. ¿No es cierto? Porque el problema es, con tantas bancadas, no se hacen mayorías y un grupito chiquitito puede ir donde la izquierda, donde la derecha, subastar su voto. Y ahí viene la corrupción. De acuerdo. ¿No? Tengo más temas que conversar contigo esta mañana. Quería plantearte la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la moción de conformación de la Comisión Investigadora del Fraude como inconstitucional. ¿Cómo no? De alguna manera, es verdad que no atacan el fondo de la cuestión, pero atacan sin duda la forma. Queda cada vez más claro que no hubo fraude, ¿no? A ver, yo he leído la sentencia del Tribunal Constitucional completa. Es una sentencia que me parece jurídicamente impecable y se limita al tema de forma. Al tema formal. El Tribunal Constitucional dice no se alcanzaron los votos necesarios en el reglamento del Congreso para conformar esta comisión, por lo tanto la comisión nunca existió. Por lo tanto, todo su actuado no tiene ningún valor. No tiene valor. Entonces, esa es una decisión que se tiene que respetar, ya es una decisión en última instancia. Yo lo que pienso de todo este tema del fraude es que finalmente fue una temeridad, un error muy grave de Fuerza Popular, ¿no? Porque ellos generaron una expectativa en la población y luego lo que mostraron, lo que dijeron, no correspondía a la expectativa que generaron. Lo que ocurrió fue, ellos nunca dijeron fraude, dijeron fraude en mesa, entre comillas. ¿Qué significa fraude en mesa? Que perdieron la elección en las mesas por los personeros. Y eso ha ocurrido en el Perú prácticamente en todas las elecciones recientes, que los personeros tienen un rol decisivo en el resultado de la elección. Lo que deberíamos hacer es pero corregir este problema. Depende del presidente de mesa, ¿no? Porque un presidente de mesa no se deja atarantar en tal caso por personeros. Un presidente de mesa mantiene el voto y lo defiende, digamos. Así es, no, estoy hablando en general. En todas las elecciones hemos visto este tipo de denuncias. Por eso es que es muy valioso los proyectos que plantea, por ejemplo, en el Congreso el almirante Cueto, de que los votos no se destruyan, que se conserven los votos, para que pueda haber un reconteo. Acá el problema de la elección... ¿Pero por qué dudas del acta? Es que el problema de la elección fue un problema de legitimidad. Si tu elección está siendo cuestionada por la mitad del país y tú no das signos para transparentar eso, tienes un problema de legitimidad, que fue lo que pasó acá. Mira, ¿cuál fue el problema acá? Una de las dos partes, de repente por piconería, puede ser, presentó un montón de recursos. La Autoridad Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de revisar los recursos en el tema de fondo, los desestimó por temas de forma. Entonces eso generó la impresión en una de las dos partes de que no revisaban sus reclamos. Y eso tiñó a la elección de falta de transparencia. El Jurado Nacional de Elecciones no se llama Tribunal de Elecciones, se llama jurado. ¿Por qué se llama jurado? Porque su deber principal es resguardar la legitimidad de la elección. Entonces el jurado, yo creo, manejó esto con gran torpeza, ¿no? Con gran torpeza. Digamos, mi discrepancia central tiene que ver con que creo que hubo un sector político del país que no aceptó el triunfo de la izquierda. Digamos, más allá de papeles, mesa, en fin, digamos, no soportaron la posibilidad que alguien que se iba hacia los extremos de la izquierda gobernara el Perú. Y creo que esa es la cuestión de fondo. En democracia gobierna quien gana, quien tiene más votos, Lucas. Pero con un límite, Carlos, porque hay determinadas posiciones
que no importa todos los votos que tengan, pueden tener todos los votos del mundo, el 99% de los votos, igual las vamos a tener que combatir porque son posiciones contrarias a una sociedad pluralista o democrática. Te lo planteo de otra manera. Reprimir la libertad de expresión, el racismo, la intolerancia, decir cierren el Congreso, cierren el Tribunal Constitucional, cierren todas las instituciones del Estado, no importa la cantidad de votos que tengan, igual las tendremos que combatir, ¿no es cierto? Te planteo la pregunta es como en los años 90, ¿no? En los años 90, cuando el golpe de Estado del 5 de abril del año 93 tenía el respaldo de 92, tenía el respaldo del 90% de la población, igual había que combatirlo. Lo mismo con Pedro Castillo, que jamás tuvo popularidad, dicho sea de paso, ¿no? Planteo la pregunta de otra manera. Si Castillo hubiese sido un excelente gestor y hubiese sido un excelente cumplidor de la Constitución, digamos, apegada en los términos opuestos a los que tú planteas, ¿crees que la derecha política y la élite económica hubiese soportado su gobierno? Lo que pasa es que una persona que suscribe... Pero es que, a ver, la desconfianza hacia Pedro Castillo era su identificación con una propuesta autoritaria. Si Pedro Castillo no hubiese tenido identificación con una propuesta autoritaria, no se hubiera dado esa reacción emocional de temor, de desconfianza, ¿no es cierto? Acá el problema es que tenemos un sector importante en el país que no cree en la democracia. Esa es la tragedia del Perú. Un sector electoral importante que no cree en la democracia, que su fórmula para el país es la dictadura. Bueno, y el Latinobarómetro por lo menos da luces en ese sentido, sí, ¿no? Claro. El desapego con la democracia. No digo solo en el lado de la izquierda, no. En el lado de la derecha un poco también. De acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es una campaña a nivel nacional a favor de los valores democráticos. Alicaídos, venidos a menos, golpeados, ¿no? Tenemos que levantar un poco esos valores para reconstruir la estabilidad. Siempre uso como tema de debate el caso español. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está a punto de negociar con Bildu y con los independentistas catalanes el gobierno de España. Los terroristas de ayer, hoy día, podrían estar en el gobierno de España. Y la democracia española lo soporta porque entiende que las urnas así lo decidieron, Lucas. No me gusta la figura, tener que votar por los asesinos no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que lo más patriótico, lo correcto sería buscar una alternativa democrática donde al extremista se le excluye. Por ejemplo, en Alemania tú tienes el partido neonazi prácticamente, ¿no? En el Perú el Movadef está ADF, ¿no? El jurado no aceptó el Movadef, recuerda cuando quiso escribirse, claro, los partidos políticos de Alemania tienen un pacto, pactamos nosotros sin estos que son los extremistas, ¿no? Y en el Perú tenemos que buscar eso. No puede ser posible que Vladimir Cerrón, reivindicador de las dictaduras latinoamericanas con propuestas. Vladimir Cerrón no es lobo disfrazado de oveja, es lobo que viene como lobo, ¿no? Quiere destruir la democracia y todos tranquilos con eso. La izquierda peruana se tiene que modernizar, no puede ser una izquierda de los años 50. Pues. Y la derecha también, Lucas. Algunos piensan que la oligarquía todavía existe. Ah, bueno, los que piensan eso, hay que darles una pastilla para que... Es una derecha que no le importan las brechas sociales. No le importa, ¿qué? Lo que importa es el sostenimiento del modelo económico. Bueno, tiene que importar, pues, tiene que importar. Exactamente. Aunque la verdad también es que el sistema de libre mercado y la vigencia de la Constitución del 93 ha generado una caída dramática en la desigualdad en el Perú y una mejora en todos los indicadores sociales. Falta hacer más, por supuesto que hay que hacer mucho más, ¿no? La mesa de concertación de lucha contra la pobreza pondría en duda esa afirmación, Lucas. Bueno, escuchemos. Porque podrá haber crecimiento monetario, pero no es crecimiento monetario. Son índices como desnutrición infantil, que ha caído, índices como prevalencia de determinadas enfermedades, desigualdad también índice Gini, varios índices más, ¿no? En el cortísimo plazo, por supuesto que la pobreza ha aumentado, ¿no? En el cortísimo plazo, 2019 en adelante, ¿no? Ahí sí. Sigamos, que tengo varios temas que es interesante discutir contigo, Lucas. Ahora, ¿crees que cuando Boluarte en su discurso de 28 le ofrece la bicameralidad al Congreso de la República, los está invitando a su propia reelección? ¿Crees que es el pasaje para esa reelección encubierta? Puede ser. A ver, independientemente del debate sobre la reelección, así es. En el Perú siempre tuvimos un consenso de hace muchos años, todos los sectores, la derecha y también la izquierda, los profesores de ciencia política, derecho de la PUC, mis profesores, todos siempre estaban a favor de la bicameralidad. La bicameralidad es una buena propuesta porque, número uno, permite revisar mejor los proyectos de ley, número dos, permite que un Senado fiscalice el nombramiento de funcionarios. La mejor representación, también. Además. El problema de hoy día en el Perú es que más que meritocracia tenemos dedocracia, ¿no? Jefe de la SUNAT a dedo, jefe SMB a dedo, Sutran, todos los cargos importantes del Ejecutivo a dedo.
un Senado podría revisar, es un filtro más para nombrar solo los mejores, ¿no? Entonces... Pero ojo que cuando el Senado aprobaba generales y aprobaba diplomáticos también era un tema y una discusión a ver quién ganaba más, quién ganaba menos. Era un tema, pero es menos malo. No podría haber lo que hubo de venta de ascensos y no habríamos tenido personajes tan cuestionados en instituciones como Indecopi, por ejemplo, como las tuvimos en el gobierno de Pedro Castillo. Entonces hay un rol de control del nombramiento de funcionarios del Ejecutivo. Es una buena figura la bicameralidad. Acá el problema es que yo creo que han habido personas que caen en el ad hominem, ¿no? Como lo presentan mis adversarios políticos, aunque esté de acuerdo, voto en contra. Y eso es lo que debemos evitar de ambos lados. Ahora, sobre la reelección, sí, si me permites. Por favor. Yo creo que la reelección es un problema cuando estamos hablando de funcionarios que manejan presupuesto y que tienen función ejecutiva. La reelección de alcaldes, por ejemplo, es un problema porque el alcalde puede confundir gestión con campaña. El congresista no maneja presupuesto, no hace gestión. Yo creo que sí es sano que los congresistas se deban reelegir. No, eso no es tan cierto, ¿ah? Carlos, no, hay eso no es así. sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, todas las leyes generan gasto. Cuando el Tribunal Constitucional aprobó la ley universitaria que tiene que crear la SUNEDU, eso implica un gasto. Cuando el Congreso aprueba la ley que te dice créese en las comisarías una unidad de protección de los derechos de la mujer en la comisaría, eso también es gasto. Todas las leyes crean gasto. La prohibición constitucional del gasto no significa que el Congreso no pueda aprobar leyes que supongan gasto. De lo contrario, no podrían aprobar ninguna ley, porque todas las leyes requieren gasto. Sí, pero cuando tú ves los proyectos de ley, la parte, los considerandos económicos, son dos líneas. Este proyecto no irroga gastos. Claro, el problema es ese. El problema es que hay un uso pésimo del análisis costo-beneficio. ¿Qué significa la disposición constitucional que te dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto? ¿Esto qué significa? Significa que cuando el presidente, el MEF, propone un presupuesto, el Congreso puede reducirlo, pero no lo puede aumentar. Eso es lo que significa. Es una norma presupuestaria, no es una norma que te diga que el Congreso no puede proponer leyes que generan gasto. Caso contrario, estaría prohibido que el Congreso saque leyes, ¿no? Y esa tampoco es la idea. De acuerdo. Interesante. Entonces, ¿tú sientes que la bicameralidad, que podría ser un buen modelo para el legislativo, probablemente en el marco de otro sistema de partidos políticos también, con partidos mucho más sólidos? No, claro, ¿no? sí, soporte, son varias ¿no? reformas, no es una varita mágica, ¿no? ¿No te preocupa que haya una reelección encubierta de los congresistas, que no se quieren ir, no, que quieren continuar yo en el creo Senado? que es bueno que haya reelección. Si un congresista es un desastre, de repente no lo van a reelegir. Y lo que debemos tener nosotros es un sistema que promueva las alianzas, de repente escoger congresistas ya no por regiones, sino de repente por provincias, ¿no es cierto? No sé si uninominales, pero en distritos más chiquitos, para que haya más representación. Pero la reelección, la prohibición de la reelección de los parlamentarios yo creo que fue populista, ¿no? Casi ningún país en el mundo tiene eso, porque más bien un congresista que no se puede reelegir piensa en el cortísimo plazo. Un congresista que se puede reelegir piensa en el largo plazo y decide mejor. Pero fíjate, no me preocupa en general la reelección. Además, tradicionalmente los reelectos no han sido muchos. Encuesta plantea 20 a 25% como mucho. Y de repente han sido de los pocos que había, lo un poquito mejor que los otros. Lo que me preocupa es que tú armes una ley en función a tus propios intereses y que esos intereses estén amarrados con tu propia reelección. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero si el Congreso quiere restablecer... A ver, por un tema sano, ¿ya? Por un tema sano, yo podría inclusive ser favorable a que digan, se aprueba la reelección, pero nosotros no nos reelegimos. Exactamente. Eso daría mucha confianza a la población. Pero eso no va a ocurrir, pues. Lamentablemente parece que va a ser difícil. También sería sano separar el debate, digamos, los debates de muchos temas juntos confunden y malogran los debates. Es mejor separar. Sería mejor que haya un proyecto sobre reelección y otro proyecto sobre bicameralidad, para que un tema no contamine el otro tema, ¿no? Entonces, como Boluarte le extendió la mano, da la sensación que hubiese sido un canje. Podría ser. ¿Te gusta la mesa directiva del Congreso? No me gusta particularmente, pero yo sé que en la política nosotros comparamos con la mejor alternativa posible, no con un ideal. La alternativa era una mesa controlada por la extrema izquierda con los niños. Por lo menos esta mesa tiene la ventaja de ser una mesa relativamente proporcional, en el sentido que representa mejor al Congreso en general. Pero ¿cómo entiendes esta esquizofrenia donde gobiernan los que quieren la Constitución del 93 y donde quieren una asamblea constituyente en una misma Yo creo que Vladimir Cerrón ha sido oportunista.
él se ha dado cuenta que puede conseguir una cuota de poder un poquito más grande haciendo eso que estando en una posición de simplemente oposición a rajatabla. El mismo oportunismo de Fuerza Popular de poder contar con él, ¿no es cierto? También, sí, también. Digamos, ha habido oportunismo, el oportunismo es feo, pero esta lista es muy superior a la alternativa. ¿No es cierto? Que hubiera sido una lista controlada por los niños con las bancadas donde está Guillermo Bermejo, donde está Guido Bellido. Pero hasta ayer Perú Libre era fraudista, eran terroristas, eran de extrema izquierda. Hasta ayer eran los enemigos de muerte, hoy día son mis mejores amigos. ¿Eso cabe en la política? ¿Le es sano a la política? Bueno, en la política han habido muchos casos similares, ¿no? No solo en el Perú. Por ejemplo, en Alemania hay una coalición ahora donde gobierna el Partido Socialista Alemán de izquierda con el Partido Libertario prácticamente, ¿no? Los Demócratas Libres, que son el partido más libre mercado de Europa probablemente. Entonces, en la política a veces uno conversa y llega a acuerdos con gente que piensa distinto. Claro, pero es que ayer les dijiste que ni siquiera eran demócratas, que eran fraudistas, no los reconociste como tales, digamos, ¿no? Sí, pero yo creo que un rasgo de madurez es aprender a reducir esta tensión de la polarización. Y ojalá lleguemos a eso, ¿no? Ojalá lleguemos a eso y ojalá Perú Libre también pueda ir moderando sus posiciones y puedan encontrarse espacios de acuerdo. Me parece interesante cómo lo planteas, porque en democracia, aunque el otro no te guste y aunque el otro sea tu acérrimo rival, no va a desaparecer, va a convivir contigo. Uno no tiene que, el objetivo no es erradicar al que piensa distinto. Exactamente. Porque no lo vas a hacer y además sería delito, ¿no? El objetivo es buscar el consenso, aunque sea un consenso mínimo, y ver qué se puede hacer en beneficio del país. Sí, entonces, ojalá lo logren, ¿no? Porque hay gente que vive enfurruñada porque el otro partido existe o porque el otro político existe. Sí, claro, de ambos bandos, por supuesto. Pero va a estar ahí mañana cuando te despiertes, digamos, ¿no? Claro, y la izquierda en el Perú tiene tradición, tiene un montón de gente que la apoya y la derecha también. Y no se van a borrar del mapa la una a la otra. Lo que tenemos que hacer es aumentar la estabilidad y cerrarle la puerta a los extremos antidemocráticos que ponen en riesgo existencialmente la democracia. Una última pregunta porque el tiempo me gana. ¿Cómo no? Así como has planteado que Pedro Castillo era un riesgo para la democracia en el Perú, a partir de una serie de hechos que has mencionado, cuando tienes un alcalde que se dice de derecha, pro empresa, pro libre mercado, que está a punto de desconocer la seguridad jurídica respecto a contratos de concesión, ¿no es la misma foto pero en el otro extremo? A ver, yo no he revisado esta controversia específica en detalle. Como abogado quisiera poder hacerlo para darte una opinión definitiva, pero en principio las controversias derivadas de contratos solo se pueden resolver en la vía que establece el propio contrato, porque esta vía es una vía arbitral. Así es. Entonces, es un tribunal de Naciones Unidas en el caso de este contrato. El caso, claro, es el CIADI que pertenece al Banco Mundial, ¿no? Entonces, lo que debió hacer, pienso yo, el alcalde de Lima fue, en lugar de amenazar con medidas de fuerza, más bien presentar él una demanda al CIADI, ¿no? Invocando la cláusula anticorrupción, etcétera, ¿no? Si es que es verdad que hubo aquí corrupción, el CIADI le va a dar la razón a la municipalidad siendo una entidad independiente. Entonces, podría ser una bonita forma de cerrar esta conversación, Lucas, entender que tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda hay quienes no quieren vivir en democracia y la seguridad jurídica les interesa muy poco. A ver, yo creo que hay algunas personas en la extrema derecha, entre comillas, que pueden caer un poco en esa tentación, ¿no? Hay muchos admiradores de autoritarios en el lado de la derecha, ¿no? O sea, cuando vino Vox un poquito más y genuflexos, ¿eh? Bueno, pero ojo, Vox es un partido, puede ser muy conservador, pero participa en la política parlamentaria. Ellos no están del por franquismo, pues, Lucas, de 40 años de dictadura. Eso es discutible, Carlos. Eso es discutible. Yo me refería más a fenómenos como la admiración que hay en ciertos grupos de derecha por figuras como Nayib Bukele, por ejemplo, de El Salvador. Peligrosísimo, ¿eh? Que es un tipo que ya dio un golpe de Estado. Peligrosísimo, Nayib Bukele, la gente no sabe, él dio un autogolpe y ya prácticamente disolvió la Corte Suprema de su país. Negoció con las maras, además. También. Entonces, la derecha tiene que ser consistente, tiene que aprender que los dictadores son malos todos. Como la izquierda también debe serlo. No hay esto de que mi dictador. Así es. Pero yo siento que en el lado de la izquierda este problema es más grave. No, dale. Es más grave. Dale, Lucas. Esa es una mirada un poco sesgada, ¿no? No hay una Venezuela de derecha, no hay presos políticos de un gobierno de derecha. Digamos, tenemos que ser... no tenemos que perder la posibilidad de percibir la realidad, ¿no?
No hay Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela de derecha, ¿no? Todavía. Y Te agradezco que hayas estado con nosotros. Bueno, pero hay un Guantánamo, ¿no? Y hay... ojo, ¿eh? Yo creo que no es comparable, Carlos, por favor, Guantánamo, con lo que hace Daniel Ortega, con lo que hacen en Cuba, ¿no? No es comparable. Por más que Guantánamo esté mala, yo creo que en Guantánamo hay que transparentar también. ¿Qué te parece si te vienes en otro momento y seguimos conversando? Sí, cómo no, yo encantado. Siempre las puertas de Inativa abiertas para todas las posiciones. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Lucas Gersi, abogado, joven abogado, además debatiente impenitente, como nos gusta tener en Nativa, por supuesto, para conversar.